Bueno, feliz día de los padres, a los papis. Es un gusto poder verles, amados hermanos. Yo sé que ahorita no vinieron todos porque no veo muchas mujeres, porque están abarrotando las tiendas para agarrar el regalo. Yo sé que el día del padre es el más especial, y las damas están buscando el mejor regalo para usted, papi. Así es que yo sé que hay muchos que por no vinieron, están escogiendo el automóvil nuevo, el traje nuevo, lo que le van a regalar al esposo o al papá. Usted va a las tiendas ahorita, están llenísimas de mujeres queriendo comprar regalos a sus esposos. No, es que este día es loco en las tiendas, querido. Usted va y olvídese las líneas que tiene que hacer, porque las damas se preocupan por comprar el regalo del esposo. No, Dios bendiga a las mujeres, porque wow, cómo sufren para escoger el regalo de papá. Hermano, ni flores ponen en las esquinas para los papás. No, ni el que vende flores sale a vender porque sabe que no le van a comprar. Yo creo que dice, ¿para qué malgasto el día? Mejor me quedo en casa durmiendo, dice hasta el que vende flores, hermano. Dios mío, las mujeres ya tienen el regalo: un par de calcetines, una camisa, un martillo. Ay, qué triste, hermanos, en serio. ¿Usted sabe cuál es el primer holiday? ¿Cómo se dice? El día festivo, el primer día festivo en la lista de los días festivos que se realizan. El número 1, ¿sabe cuál es? No, Navidad, Christmas, Jesus comes first. ¿Sabe cuál es el segundo? ¿Sabe quién es el segundo? Las mamás. ¿Sabe a dónde cae el día del padre? Como en el 14, 16 por ahí. Halloween es el número 6, ¿no? O sea, fantasmas están antes que la celebración del papá. Cuando hicieron la encuesta, primero estuvieron los fantasmitas, y al 18, pues el papá, ¿verdad? También wow, qué tremendo. Bueno, ni modo, pues. Pero sabemos que son los hombres del hogar, los guerreros del hogar, los que soportan. Bueno, ahora sí, déjenme, voy a lo que percibo Dios ponía en mi corazón para este día, como el día del padre. Yo pensaba en una historia, en un momento específico en el éxodo de Israel, cuando salieron de Egipto, y recordaba el momento, el episodio cuando llegaron ahí, dice la historia, acamparon ahí, y en los próximos días, después de los próximos capítulos, después del capítulo 19, usted sigue leyendo que la nube descendía. Dios mismo dice que descendía. Entonces, en el capítulo 20, Dios les va a dar los 10 mandamientos a Moisés para que se los dé al pueblo, o les va a dictar, les va a dar las leyes. Entonces, algo muy interesante que a mí me llamó la atención es que cuando la nube se posó, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que yo descenderé el tercer día a tal momento. O sea, le dio instrucciones claras, y le dice: dile al pueblo que yo voy a descender a ojos de todos me van a ver. Entonces, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y dice que la nube descendió tal como Dios lo había dicho y tal como Moisés lo había declarado al pueblo. Y algo muy interesante que a mí me llamó la atención y me despertó preparar este tema, es que cuando eso sucedió, llega un momento en el que el pueblo de Israel, en lugar de sentir temor reverente hacia el Dios Todopoderoso, porque estaban viendo, dice que su voz se escuchaba con truenos, sonidos de trompeta, la nube negra, una nube densa que cubría todo el monte, y escuchaba, y la tierra temblaba en donde estaban. Entonces imagínense qué experiencia estaban viviendo, cómo estaban viendo literalmente la gloria de Dios sobre ese monte. Entonces ellos no tuvieron un temor reverente,
que yo creo que es lo que Dios buscaba de ellos, un temor reverente. Sin embargo, creció en ellos un miedo hacia Dios, porque en el capítulo 20, verso 18 y creo que 19, ellos le dicen a Moisés, le dice que no hable Dios con nosotros. Cuando ellos estaban viendo esos truenos y la tierra temblaba, imagínense esa escena, hermano. Imagínense una nube densa que cubría todo el monte y escuchaban la voz de Dios como truenos, sonidos de bocina y el temblor. Ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, Moisés, que no hable Dios con nosotros. Mejor que hable Dios contigo y tú nos dices lo que Él te diga y nosotros te escucharemos y obedeceremos. Y a mí, cuando yo pensaba en eso, sí me dio como un poquito de tristeza, tal vez, porque desde el principio Dios siempre ha querido tener una relación personal con el ser humano. Dios siempre ha querido estar cerca de las personas, porque aún desde Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él se paseaba con ellos en el fresco del día, dice Génesis. ¿Sí ha leído esa parte de Génesis? Dios se paseaba en el fresco del día con Adán y Eva. Pero una vez que entró el pecado, eso fue lo que causó la separación y el miedo hacia Dios. No el temor, no el respeto reverente, sino que el miedo hacia Dios, porque aún Adán y Eva se escondieron de Dios. O pensaban que se estaban escondiendo, ¿verdad? Por eso Dios les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no porque Dios no supiera dónde estaban, sino no es un área geográfica que Dios preguntaba a Adán, ¿dónde estás, Adán? Sino que le estaba haciendo una pregunta en cuanto a su corazón. ¿Dónde está ahora tu corazón, Adán y Eva? Entonces, el temor, el miedo hacia Dios fue por el pecado que ellos habían cometido. Y vemos en el desierto que el pueblo de Israel también se sintió indigno a estar frente a Dios, en la presencia de Dios. Y creo que este fue el grave problema de Israel. En ese momento, cuando Moisés los sacó de Egipto y llegaron al monte Horeb, y la nube desciende, la voz se escucha como relámpagos, los truenos, la bocina. Ellos tuvieron miedo, no temor, miedo. Lo que necesitaban tener era temor reverente hacia Dios y asombrarse por esa gran escena, hermano, por ese gran espectáculo que estaban viendo. Pero en lugar de eso, repito, se alejaron de Dios. Dijeron, no, que no hable con nosotros, tenemos miedo. O sea, se ve que es un Dios, y les dio miedo. Porque se sentían que no eran dignos para estar delante de la presencia de Dios. Y pensaban que no podían tener una relación con Dios, porque no conocían a Dios. Por eso el único que podía entrar a la presencia, a esa nube espesa, fue Moisés. Y dicho sea de paso, en ese monte Horeb es considerado, hermanos, en la Biblia es uno de los montes que se le denomina el monte de Dios, porque ahí sucedieron varias cosas. Por ejemplo, ahí fue el mismo monte donde Dios llamó a Moisés. Ahí fue el monte donde de una roca Dios le dio agua. Ahí fue el mismo monte donde Elías, cuando tuvo miedo, se escondió, miedo de Jezabel, se escondió y escuchó el susurro de Dios. El monte Horeb representa ese lugar de encuentro con Dios. El monte Horeb no es en sí que tú tienes que ir a un monte para encontrarte con Dios, como lo he escuchado muchas veces. No, es que no, tú no vas al monte, tú no vas a las montañas, ahí te acercas más a Dios. En realidad, imagínense, alguien que trabaja toda la noche y tiene que descansar durante el día, ¿cuándo va a ir a la montaña en la noche? No, tiene que trabajar, lo van a correr. O una madre recién que ha tenido recién a sus hijos y tiene todavía 3 pequeños, ¿cómo los va a dejar solo y se va a ir al monte? Yo digo, el que se va al monte porque tiene mucho tiempo libre, hermano, o lo programó, y está bien, no está mal alejarse del bullicio y de la falsa sociedad. No, ¿verdad? Ese no.
No está bien alejarnos muchas veces de la ciudad, del ruido, de las ocupaciones y apartar un tiempo, buscar. Si es su caso y usted puede hacerlo, hágalo. Pero tampoco lo haga una doctrina, hermano, porque yo he escuchado a gente que le dice a otros: no, es que tú no vas al monte, tienes que ir al monte. No, lo que tengo es que pagar mis biles, eso es lo que necesito. En realidad el monte tipifica, tipifica ese lugar donde uno puede encontrarse con Dios, ya sea en el automóvil, ya sea en la cocina. Porque mientras lavas los platos no es como que Dios te está esperando y dice: bueno, mija, pues cuando termine ahí me busca. No. O cuando estás en el trabajo, si te es posible. O aún en el baño. Porque no es como que Dios te da la privacidad y te tienes que entrar solito, mijo, no puedo entrar ahí contigo. No, pues si vive dentro de ti, hermano. Imagínate, si estás estreñido, hasta más tiempo vas a tener. El monte Horeb tipifica, se le conoce como el monte de Dios, pero no porque sea un lugar donde usted diga: me voy a ir a viajar, entonces voy a ir a Israel y me voy a ir al monte Horeb porque es el monte de Dios. No, tipifica esos lugares donde tú puedes tener encuentros personales con Dios. Porque eso es lo que había ahí en ese monte, eran encuentros personales, era una revelación. Dios se le reveló al pueblo. Son esos momentos que tú creas, que tú buscas, son esos espacios en la vida en donde tú dices: wow, este es mi monte Horeb. Wow, aquí tuve un encuentro con Dios, y te marcan esos momentos. ¿Cuántos? Sí, solo quería darle esa pequeña información. Pero sí, el pueblo de Israel se sintió indigno de no poder acercarse a Dios, de no tener una relación con Dios. Y desde ese momento, para mí, devino una codependencia hacia Moisés, hacia el hombre. Por eso le dijeron: habla tú con él y déjanos saber lo que él te diga. Es como si uno de sus hijos le dijera a uno de sus hermanos: mira, yo no quiero hablar con papá o con mamá porque se ve muy gay. Mejor ve tú y habla tú con él, y lo que él te diga, ven y me lo dices. ¿Ve la incongruencia? Hay una gran incongruencia, porque eso no debería ser la norma o la forma de que un hijo se acerque a un padre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y es lo que ocurre hoy en día en muchas congregaciones y en muchos cristianos, hermano, que crean, se vuelven dependientes o codependientes de un hombre, de una mujer, porque creen que ese hombre, el que está parado enfrente, o el que está como un líder general, o el que lleva el título, está más cerca de Dios que ellos. Y por eso es que muchas personas caen en la idolatría. Muchas personas caen en idealizar al hombre que está enfrente o a la mujer que está enfrente, porque creen que Dios solamente los escucha a ellos. Y por eso es que hay mucho chantajista, hermano, mucho aprovechado. Se aprovechan de esa inocencia, de la falta de conocimiento del cristiano, y crean codependencia del ser humano hacia otro ser humano que no puede resolver los problemas de nadie. Porque yo le digo, hermano, yo no puedo resolver sus problemas, no puedo resolver ni los míos. No. Lo que yo puedo hacer es unirme a su oración, orar con usted, orar por usted, clamarle al Señor, clamarle juntos. Mientras usted le clama, yo le clamo. Mientras usted ora, yo oro. Pero hay gente que dice: pastor, óreme, porque así me lo han dicho, óreme porque Dios lo escucha más a usted.
Y les digo, no, pero si a usted Dios también le escucha. No, pero es que como usted es pastor. Dice, Dios lo escucha más. Y no está mal pedir oración. Lo erróneo es creer que Dios escucha más a unos que a otros. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que aprendamos a vernos como hijos de Dios. Dios quiere que aprendamos a vernos como hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Y cuando usted me dice es que Dios le escucha más a usted, o le escucha más a él, o le escucha más a ella, ay, es que quiero ir a ver qué le dice Dios a esa persona sobre mí. Dios puede hablarte directamente a ti y dejarte saber lo que Él quiere decirte. Dios no necesita mediadores, porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que uno, Cristo Jesús, hombre. Él fue el único mediador. Hoy ya no puedes estar buscando a un hombre para que te sea un medio para llegar a Dios. El único medio para llegar a Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Dios quiere que nos veamos como hijos, no como nietos o como extraños. Quiere que aprendamos a vernos como personas especiales y amadas por Él. Y ojo, con esto no estoy diciendo que vayamos a faltar el respeto a las autoridades. Bueno, pues somos iguales. Delante de Dios somos iguales. Claro que sí, porque la misma sangre nos compró, la misma sangre pagó nuestro precio, la misma sangre cubrió nuestros pecados, la misma sangre es la que nos limpia. Y delante de Dios nos vemos todos iguales como hijos de Dios. Pero esto no significa faltar el respeto a una autoridad, porque aquí en la tierra pues obviamente se establecen liderazgos, posiciones, y tal como en su trabajo, ¿sí? Tal como en su trabajo hay supervisores, managers, hay dueños de la empresa. Bueno, el dueño de esta empresa se llama Cristo Jesús. Él es el mero mero, Él es el jefe, el comandante en jefe. Dentro de la institución terrenal también se han establecido liderazgos. Entonces yo no estoy diciendo vamos a faltar respeto a los líderes y a los coordinadores, no. Pero lo que estoy diciendo es no depender de un líder, de un coordinador, de un título de pastor para decir, es que él está más cerca de Dios. Tú estás cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya vive en tu corazón. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que necesitamos aprender a vernos como hijos de Dios y que hoy ya no hay mediadores humanos para acercarnos a Dios, porque Dios es nuestro Padre celestial. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Muchos hemos aprendido a ver a Dios como eso, Dios. O como Señor. Señor es el que da las órdenes. Sí, Señor, ya ven el ejército. Sí, Señor. Y no tienes comunicación, una conexión con un Señor, porque eres un esclavo. Y Pablo dice que ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de Dios, porque Él nos compró. Y eso es una realidad. Cuando le servimos como al Señor de señores. Para Él es mi servicio. Estamos siendo sus esclavos por amor. Y no está mal decirlo de esa manera, porque es la realidad. Somos esclavos por amor. Porque usted sirve, porque usted ama a su Señor. Los que sirven aquí, en cualquier área, ¿por qué sirve? ¿Para ser visto? ¿Para ser halagado? Para que le digan, mira la sierva. Para que ese título, porque a muchos los hermanos los eleva como
como globo con helium. Iba a decir otra cosa, pero se me iban a ofender. No, hermano. Se elevan, pues la voy a decir, ay, el siervo, la sierva, como flatulencia, hermano. Mire que lo dije bien. Dígame otra vez. Casi siente que dígame, licenciado. Gracias, muchas gracias. Porque sí, tenemos que trazar esas líneas, saber las esferas de servicio. Cuando estoy sirviendo al Señor, yo soy un siervo de Dios porque soy esclavo de Cristo. Pero también soy hijo obediente porque como hijo le estoy sirviendo a mi Padre. Como hijo no necesito mediador. Por eso Efesios 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice? Acerquémonos confiadamente. No dice con miedo, como lo tuvo Israel. No dice busca un mediador. No, acerquémonos confiadamente. No dice solamente cuando estás en la iglesia o aquí, en el edificio, porque la iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. O sea, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. Nos podemos acercar. Hay libre acceso para ti, hay libre acceso para mí, hay libre acceso para todos. El trono de gracia no es exclusivo para los que llevan un título religioso. El trono de la gracia está abierto 24/7, 365 días de la semana, del año digo, perdón, mire cuánto dura mi semana, hermano. Y luego digo que no tengo tiempo. 365 días del año está abierto para que tú puedas entrar a pedirle el auxilio que necesitas, la misericordia que necesitas, el perdón que necesitas libremente, amados hermanos. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo siempre necesito acercarme al trono de la gracia. Y me da gusto que pueda acercarme en donde yo esté. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, tú no eres un extraño para tu Padre Dios. Y mire lo que escribiría el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, ahora, porque Dios nos ha hecho sus hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es que podemos llamar a Dios papá. Eso es lo que esa palabra significa, Abba. Y luego le dan el significado, Padre. Pero cuando usted va a las definiciones de Abba, esa palabra se traduce papá, padre, pero también es una palabra muy, es papito. Papito. O en inglés sería daddy. Ya ve que los niños dicen daddy, es papito. Dad. ¿Quién llama así? A ti, hombre, ¿quién más te puede llamar así? Vas a la tienda y llega un pequeño, un niño que no es tuyo, pero imagínate te llama, papi, ¿me compras este juguete? ¿Qué le vas a decir al hijo de un extraño? No, niño, yo no soy tu papá. Pero tienes a los tuyos ahí que ya llevan 2 o 3 cositas porque saben que hay que negociar, ¿no? Saben que no le vas a comprar las 3 cosas, pero dicen, papi, ¿me compras esto? No, ya sabes, escoge una de las 3. Pero ¿a quién sí respondes cuando te llaman papi? ¿A quién sí escuchas? Esa es la voz de tu hijo. Entonces, y Dios está diciendo, Pablo nos está escribiendo que Dios nos ha hecho sus hijos.
porque nos ha dado de su espíritu. Y ahora nosotros podemos llamar papi por el Espíritu Santo. Tú puedes referirte a Él como papá, papi. En medio de una tristeza, papá. En medio de una lucha, acerquémonos confiadamente, dijo el apóstol Pablo en Hebreos. Y aquí nos recalca, porque son hijos, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Y alguien que vino a enfatizar esto, y me encanta cuando yo leo, cuando veo esta parte de la historia en la vida de Jesús, porque los israelitas no entendían este concepto de papá hacia Dios, porque antes dependían del sacerdote, de los que se sentaban en las iglesias, en los templos, para que les dijeran lo que Dios decía que querían que supieran. Entonces era como una línea, una three-way line, ¿no? Era como antes, ok, Dios le dice a este me tiene que decir a mí, y entonces yo le digo a él que le diga a Dios para que Dios sepa, y entonces, y así. Imagínate qué tremendo, hermano. Nunca he estado en medio de esas conversaciones en donde o negocios, o le he ayudado a alguien a traducirles, porque tal vez uno habla inglés, el otro no habla inglés, solo habla español, y usted pues medio macheteado se habla ahí el Spanglish y está traduciendo con un diccionario inglés y español también para ayudar, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado, y ay, hermano, qué confusión más tremenda, porque te habla en inglés, tú tratas de traducirlo, luego lo traduce al español, luego aquel te habla en español, lo tratas de hacer traducir en inglés y se lo traduces, y empieza, hermanos, son conversaciones que podían durar 10 minutos entre ambos, pero como tienen que esperar que uno mande el mensaje, y a veces por llamada, hermano, esos son dolores de cabeza, y a veces uno dice, no hombre, cómprese traductores mejor eléctricos para que sea más rápido. Ya ve que ahora ya es más fácil, ¿no? Pero es prácticamente lo que Israel vivía en aquellos tiempos. Yo le digo a para que le diga a Dios, Dios le dice la respuesta, me la da a mí, y entonces yo le vuelvo a decir, hermano. Pero aparece Jesús, y en cierto momento Mateo, el apóstol Mateo registra cuando le preguntaron ellos a Jesús, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí explotó la bomba, porque ningún rabino, ningún sacerdote había dado a conocer a Yahweh, a Jehová. Que cuando los escribas, hermano, estos son datos históricos, cuando los escribas tenían que traspasarlas, porque lo hacían a mano, por eso es que son muy confiables, traducían todo desde la A, de la primera letra y todo, pero cuando llegaban al nombre Yahweh, dice que hasta cambiaban la pluma, se lavaban las manos y usaban otra pluma, porque era tan sagrado pronunciar ese nombre. ¿Lo es? Para ellos no lo habían visto como el Padre. Era simplemente el Dios, que no está mal, porque eso causa temor reverente en el corazón del ser humano. Pero Dios no está buscando que solo tengas el temor reverente. Él quiere que lo veas como Padre para poder tener una relación personal con Él. Porque si no, va a ser una relación con el Dios todopoderoso, que puede hacer lo que yo le pida. Entonces ya no está el Dios todopoderoso, lo convertimos en un genio de la lámpara. Pero cuando le tenemos el temor reverente, sabemos que es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, pero a la misma vez ese Dios todopoderoso a quien yo reverencio también es mi papá. Significa que no está lejos de mí, es tan poderoso, uy, que hasta da miedo a veces, pero es tan amoroso. Y aparece Jesús y hizo estallar, hermano, no hombre, si hubiera estado la chapoya ahí. Le preguntaron, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando ustedes oren,
Oren así. Yo imagino que los seguían, los sacerdotes, los detractores, estaban esperando que les diera una enseñanza como Moisés se acercaba, el Dios todo. Y Jesús les dice: Padre nuestro. Oren así: Padre nuestro, Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue un shock para los sacerdotes, para los religiosos, porque obviamente ellos querían mantener a la gente alejada, dependiendo de ellos, porque ellos se quedaban con todo lo que la gente traía. Pero viene Cristo a representar al Padre, que no solamente es poderoso para crear, pues es un Dios tan amoroso para tener una relación personal y directa con el ser humano que quiera acercarse a Él. Ese es Dios, es tu Padre. Entonces, hermano, no podemos decir: es que Dios no me escucha. Yo pregunto: ¿qué padre aquí no escucha a sus hijos? Levante la mano el padre que no escucha a sus hijos, que los ignora cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, cuando tienen una lucha. ¿Qué padre aquí les cierra los oídos y dice: te para allá, al rato? No, usted ve que su hijo tiene una situación, que su hijo está pasando un problema, o quiere platicar con usted solamente, o quiere simplemente estar ahí. Usted abre sus manos, usted lo abraza, usted le presta atención. ¿Por qué? Porque es su hijo y usted es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Puedes declararlo: yo soy hijo de Dios. Y mientras su hijo tal vez se acerca y dice: tengo este problema, necesito que me soluciones esto, tengo esta necesidad, usted lo escucha como padre. Tal vez no le resuelve al instante, tal vez no le da la solución al instante a su hijo, porque usted sabe que tal vez en ese momento no es lo que necesita, pero usted sí sabe lo mejor para su hijo. Dios también es igual. Cuando nosotros le pedimos o ponemos una petición, y a veces decimos: es que lo quiero ya, porque yo estoy listo ya, como me decía una persona ya hace un par de años: es que yo no sé, Dios, por qué no me da lo que yo le he pedido, si yo ya estoy lista. Me decía, era una hermana: si yo ya estoy lista. Y le decía yo: ¿y ya está lista? ¿En serio? Y dice: sí, hermano, yo ya estoy lista. ¿Y entonces por qué no se lo ha dado? No sé, por eso digo, no sé por qué no me lo ha dado. Si yo ya estoy lista. O sea, en su propia mente decía: yo estoy lista, y el que no lo entiende es Dios. Es como si su hijo le dijera: papá, ahora ya aprendí a manejar, ya tengo mi licencia, ahora necesito un carro de última gama, último modelo, preferible Tesla, para poder manejar, papá, porque ahora ya manejo. ¿Qué le va a decir usted? Ok, entiendo que tiene la necesidad de movilizarte, porque usted sabe lo que necesita y sabe qué es lo mejor en ese momento. Usted no le da lo que le pide cuando quiere, usted se lo da cuando usted sabe que es el momento de que tenga lo que necesita. ¿Me explico? ¿Me sigue, hermano? ¿O siento que estoy hablando en trabalengua o qué? ¿Sí me explico? Como padres los escuchamos a nuestros hijos, pero no les damos lo que quieren en el instante, porque usted sabe la realidad, sabe lo que necesita y sabe cuándo es el tiempo para algunas cosas. De la misma manera es Dios. Para que entendamos: es que soy su hijo. Sí, pero Él no es nuestro genio de lámpara.
No porque sea todopoderoso y sea nuestro Padre significa que nos va a dar todo lo que le pedimos cuando lo pedimos. Porque como Padre Él sabe lo que necesitamos. Él sabe cuándo lo necesitamos, cómo lo necesitamos y en dónde lo necesitamos. Y por eso es que los hijos en lo natural confían en los padres, porque el papá sabe lo que hace. De igual manera nosotros, como hijos de Dios, debemos confiar en Dios, porque Él sí sabe lo que hace y cuándo lo hace, y lo hace en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Porque Dios no se equivoca. De hecho, hay un pasaje bíblico que habla de eso, que Dios hace las cosas perfectas. Dice que, no sé si es en Gálatas, no lo recuerdo porque no lo apunté, pero dice que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, en el tiempo perfecto. Y es curioso porque cuando usted ve la historia, el tiempo no era perfecto por Israel, estaban bajo el pie opresor de Roma, hermano. Ahí, para mí, ya me provocó una duda, que me mandó a estudiar ese libro y a observar, y yo se la voy a sembrar la duda, porque no quiero, así soy yo, soy chido. La pregunta es, ¿a qué le llama Dios tiempo perfecto? Porque para mí tiempo perfecto hubiera sido: Israel es libre, Israel tiene prosperidad, todo está bien, todo está en orden. No, pero dice que envió a Jesucristo al mundo en el tiempo perfecto. Y estaban como esclavos. Roma los tenía, hermano, no con el agua hasta el cuello, ya los estaba ahogando porque les quitaban todo, les cobraban impuestos extra, los soldados romanos se aprovechaban de ellos. O sea, y ese era el tiempo. Hay una explicación para eso. Me he estudiado un poquito ahí, medio le he entendido al rollo este. Pero para usted y para mí el tiempo perfecto es cuando nosotros creemos, es que ya, el tiempo es ya, yo sé que ya. Pero Dios, como Padre y como buen Padre, Él en verdad sabe cuáles son los tiempos perfectos para su voluntad. Por eso yo le digo, aprendamos a confiar en Papá Dios. Aprendamos a conectarnos con Él, a entrar libremente a ese trono de la gracia, a clamar: Abba, papito. Pero a entender que de Él son los tiempos y las edades. De Él son los tiempos. ¿Ya? Porque así como un padre suple para sus hijos, así como el padre le diría a este niño, a esta niña: no, tú no necesitas un Tesla, tú necesitas un vehículo que llegue del punto A al punto B. O sea, sí necesitas, y supliría. Que dicho sea de paso, fíjese que hace un par de años, ya varios años, hice un comentario, ahorita que mencioné Tesla, y en un mensaje dije yo: bueno, y por aquellos que tal vez les sobre un Tesla, es mi auto, es uno de mis autos favoritos, pues yo en el nombre de Jesús recibo, dije. Y entonces, no broma. Y en aquellos tiempos todavía me dedicaba a un oficio que era reparar automóviles, de enderezado y pintura. Y recuerdo que uno de mis clientes, un hombre empresario, me llama y me dice: Carlos, tengo mi Tesla que necesita reparación. Y le digo: claro, yo voy. Y fui, lo recogí, me lo llevé y venía manejando un Tesla. Mientras lo arreglo, en mi ignorancia e inocencia, voy a decir, me tomo una foto y cometo la locura, por no decir la estupidez, de subirla a la plataforma. Y le puse: aquí, en un Tesla. No dije en mi Tesla, dije en un Tesla. No, hermano, me comían. Y el primer mensaje, creo que fue el primero, el segundo mensaje o el tercer mensaje, cuando ya estábamos como líderes generales, no, entre los comentarios más leves: ahí termina el dinero de la gente, en eso se gastan las finanzas de lo que la pobre gente da, solo les roban la plata.
y otros que no le quiero decir. Pues dije, ¿qué ondas con la gente? ¿No leyeron arriba en un Tesla? Y luego abrí espacios abajo. No, no es mío, solo estoy trabajando en él. Ahorita va para el dueño. Nadie le scrolló para abajo, no, porque dejé un espacio como para crear. Yo también dándoles que comer. Y nadie llegó hasta abajo, donde decía, no, es de un cliente, ya va de regreso a su casa. Pero fue tremendo, hermanos. Es que la gente es bien tremenda. Pero bueno, si a usted le sobra uno, pues yo recibo en el nombre del Señor. Oh, man. Un padre suple para sus hijos en el tiempo lo necesario. Sabe lo que necesitan en ese momento, sabe lo que necesitarán para el futuro, y tal vez lo que te pidan no es lo que necesitan en el momento. Entonces tú sabes cómo sobrellevar eso, y Dios es mucho más sabio que nosotros, y por eso es que Él sabe cuándo darnos las cosas que le pedimos. Y así como el Padre le suple, así Dios suple lo necesario para nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, hermano, en los tiempos perfectos. Y no solamente presentarle a Dios peticiones como deseos. Como aquel hermano que estaba dice que estaba en un culto, y su pastor estaba predicando en cuanto a cómo creerle a lo que la Biblia dice y buscar siempre confirmación a través de la Biblia. Y cuando tú leas ahí en la palabra, y entonces tú tienes que confiar. Pastora me platica una historia que cuando ella estaba en su devocional tenía que hacer un viaje. Estaba soltera, todavía no me conocía, no tenía el privilegio, que ahora yo creo que decir, ¿para qué lo conocí? Pero me platica que necesitaba manejar de Bakersfield a Los Ángeles, y que en su devocional encontró un versículo, y el versículo decía, no manejes. Y ella sintió en su corazón, ¡pum! Oh, ese es un mensaje de Dios. O sea, Dios me habló, porque es hija. Entonces Dios sí te va a hablar a través de la escritura, te va a hablar a través de un verso, te va a hablar a través de una canción, no de Chente, ¿verdad? Pero una cristiana. Que aunque no hay canciones cristianas, solo hay música. Los cristianos somos nosotros, pero hay tanta confusión. Anyway, te va a hablar de una alabanza, una alabanza, de alguna predicación. Te va a hablar a través de una señal de tránsito, porque Dios está contigo, y como hijo te va a proteger, te quiere cuidar, ¿sí? Te quiere librar de tal vez cosas mayores. Bueno, entonces dice que ella leyó, no manejes, y sintió que Dios le estaba diciendo que no tuviera que hacer ese viaje. No lo hizo. Nunca sabrá por qué, o tal vez en el cielo Dios le dirá, te dije que no por esto y esto. Anyways, este hermano dice que estaba en el mensaje con el pastor, y que el pastor dice, tú tienes que creer a la palabra, porque la palabra es palabra viva y Dios te habla. Y él dice, bueno, pues yo le voy a creer a la Biblia entonces. Y un día, estando en su casa, él tenía el deseo de comprarse una camioneta nueva, 0 millas. Dice, no, es que yo me merezco, I deserve, me la he ganado, yo tengo que tener una camioneta 0 millas, nueva de paquete. Dice, ya se la pedí a Dios, voy a ir a ver qué me dice la Biblia. Y se va a leer la Biblia, y encuentra un pasaje, pero de la emoción no termina de leer el pasaje. Y dice, así dice el versículo, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y cuando leyó esa frase dijo, Dios me habló, voy por mi camioneta. Pero no se preocupó en decir, ¿cómo la voy a pagar? Sacó su camioneta 0 millas. Después de unos meses el banco se lo estaba reposeyendo. Enojado salió con el pastor y le dijo, no, pastor, usted nos dijo que tenemos que confiar, y yo leí la Biblia, y ahí Dios me dijo, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y yo me fui y le creí. ¿Qué me puede decir usted eso? Y el pastor, asustado, dice, si es cierto, yo les dije. Y le dice, vámonos a la oficina, ven, acompáñame. Y mientras van caminando, el pastor va orando en su mente, ¿qué le digo? Porque si es tu palabra, Señor, ¿qué le digo? Cuando entran a la oficina, dice que el Espíritu Santo le habla y le dice, lee bien. Al pastor le dijo, lee bien. Y se fue a buscar el pasaje que estaba en el libro de los Hechos.
Hechos de los Apóstoles. Entonces va el pastor y lo encuentra y empieza a leer. Y dice: hijo, pues no es culpa de Dios ni mía. Lo que pasa es que tú no leíste bien. Dice: ¿cómo que yo no leí bien? Sí, porque mira lo que dice. Dice: porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga. Porque él estaba pidiendo, o sea, me explico, porque no veía a Dios como un padre que lo estaba cuidando, sino como un Dios que tenía que cumplir sus deseos. ¿Sí? Por eso nosotros como hijos debemos entender que Dios es nuestro Padre celestial, no nuestro genio de la lámpara mágica. Podemos confiar en Él, porque Él tiene los tiempos en su poder. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que aprendamos a verlo como Padre, que nos acerquemos a Él en confianza. Todo lo que el Padre tiene, querido hermano, es tuyo. Todo lo que el Padre tiene es tuyo. Amor infinito, gracia abundante, su Espíritu Santo, su aceite, su perdón. No, es que de esta Dios ya no me va a perdonar. Hay quienes que dicen: no, hombre, a ti ni el diablo te va a perdonar ya. No, créeme, Dios siempre tendrá perdón abundante para tu vida, porque es tu Padre. Dios siempre tendrá misericordia para tu vida. Él siempre tendrá amor infinito para darte, gracia abundante. Y tú puedes tomarlo, porque eres hijo. Tú puedes agarrar esa gracia. No, yo me aferro a la gracia de Dios. Yo me aferro al perdón de Dios. Yo me aferro a la misericordia. Y tú puedes entrar a ese trono de la gracia y recibirlo. No demandarlo, recibirlo. Es mío, el perdón es mío, porque eres hijo. Mire, esta mañana estaba ahí en la oficina, sentado en mi escritorio, y estaba escribiendo, todavía quitando, poniendo, y tenía una bolsita de chips ahí en mi escritorio. Dije yo: más tarde me las como. Entonces las tenía bien arregladitas, y en eso se abre la puerta y entran mis hijos. Y ese silencio, ese silbo apacible se convirtió en una fiesta, hermano, con dos. Y ya la concentración se me fue. Ayuda, blíndame, Espíritu Santo, blíndame. Pero papi, y se acercan a mi escritorio, y yo con ganas de decirle: estoy escribiendo, chamaco, te voy a... Son mis hijos, ¿no? Entonces, papi. Y yo pensando en que quito esto, pongo aquello, ya. Y entonces luego se acerca a mí, mi niño. Man, these chips are hard. Can you open it? No me preguntó: son tuyos, me los puedo comer. Estaban en el escritorio de papi. O sea, él no asumió nada. Dijo: chips son de papi, son míos. Y yo dije: es cierto. Cuando vi esto, dije: oh my goodness, somos hijos. Necesito perdón, papi. El perdón aquí está. Gracias, papi, gracias por tu perdón. Me arrepiento, hice esto, hice aquello, pero yo recibo tu perdón, porque yo sé que tú arrojas a lo profundo del mar todos mis pecados. Aunque hayan hermanos que tengan el llamado abusos, hermano, porque luego te recuerdan: hiciste aquello, hiciste lo otro. Pero Dios los aventó al fondo de la mar, porque tú entras al trono de la gracia. Tú necesitas amor y lo agarras porque es de papá, y lo que es de papá es tuyo. Papi, no me siento amado. Puedes darme de tu amor, puedes abrazarme con tu amor, porque yo lo quiero, es mío, tu amor es mío. Me encantó. Yo cuando lo vi a mi niño, ya casi le decía: oye, eso es mío. Pero entendí el concepto. And it was beautiful. And it is beautiful when you see yourself like that. Y es hermoso cuando tú te ves también de la misma manera, que no necesitas mediador, que no necesitas a alguien más, que lo único que necesitas es
tener ese monte Oreb, es buscar ese lugar de encuentro con Él. Aquí estoy, papi. Vengo solo para estar contigo, porque es tu Padre celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y mire, yo voy cerrando con esto. Muchachos, vénganse. Yo voy cerrando con esto. Y me ayudan a ministrar, por favor. Hoy es Día de los Padres. Hoy es Día de los Padres. Y yo sé que usted vino para honrar a papá. Me refiero a nuestro Padre Celestial. Y como buen padre, creo que hoy podemos decirle feliz Día del Padre a nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera? Quiero pedirle que le demos un fuerte aplauso al Cristo, al Señor de señores, a nuestro Padre Celestial, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Vamos, démosle palmas al Rey, a papá Dios, vamos. Abba, papito. Puede decirle, papito, esto es para ti, papá. Puede decirle, papito, esto es para ti. Feliz Día del Padre, papá. Eres lo mejor. Eres el mejor, papá. Y yo cierro con esto. Póngase sobre sus pies, por favor.